¿Tienes ya semanas o meses con dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad muscular en las manos o los pies? ¡Cuidado! Se trata de una enfermedad crónica llamada neuropatía periférica. En la neuropatía, estos síntomas se presentan en distintas partes del cuerpo, pero por lo general comienzan en las manos o los pies y empeoran con el tiempo. Esta enfermedad se produce por daño en los nervios y es bastante frecuente. Se estima que alrededor de 25% de todas las personas la padecerán en algún momento de su vida y afecta a pacientes de todas las edades, pero es más común en mayores de 40 años, con un leve predominio en los hombres. Para comprender bien este tema, diremos que el sistema nervioso es el encargado de percibir las sensaciones y conferir movimiento al cuerpo mediante células especializadas llamadas neuronas, las cuales poseen, cada una, un cuerpo del cual emerge una ramificación llamada axón y una o más ramificaciones llamadas dendritas. Los axones habitualmente están cubiertos por una capa de mielina, que es una sustancia grasa que permite que los impulsos nerviosos se transmitan con mayor rapidez. Los síntomas de la neuropatía se deben a daño en los axones y en la capa de mielina, lo cual interfiere con las señales nerviosas. Bueno, pues los nervios son conjuntos de axones o dendritas empacados en fascículos semejantes a cables de corriente eléctrica. Hay grupos de nervios que transmiten información sensorial, como tacto, dolor y temperatura, desde la periferia del cuerpo a la médula espinal. Asimismo, hay nervios que llevan información motora de la médula espinal a los músculos y las glándulas. En los músculos actúan para producir movimiento y en las glándulas actúan para activar o inhibir secreciones. Cuando en la neuropatía están lesionados los nervios sensoriales, aparece gradualmente dolor, entumecimiento u hormigueo en las extremidades, como ya se mencionó, pero además también puede haber pérdida de la sensibilidad en las regiones en las que hay nervios dañados, por lo que el paciente al tocar un objeto puede no darse cuenta si está demasiado caliente o frío. Asimismo, podría no sentir si se le desarrolla una lesión en la planta de los pies, la cual podría progresar hasta volverse peligrosa. Alodinia, que consiste en dolor intenso causado por un estímulo leve. Cuando se sufre esta condición, el más mínimo contacto, como el roce con la ropa o con las sábanas, puede provocar dolor y sensación de estar usando guantes o calcetines cuando no es así. Bueno, pues estas alteraciones se pueden presentar en distintas partes del cuerpo, pero a menudo empiezan en los dedos de las manos o los pies. Pero eso no es todo, pues cuando en la neuropatía se dañan los nervios motores, también puede haber debilidad muscular. En este caso, el paciente puede notar problemas para mover una parte de su cuerpo. Se le pueden caer las cosas de las manos y puede perder el equilibrio debido a que se le doblan las piernas. Falta de coordinación muscular, en donde realizar tareas sencillas como abrocharse la camisa o anudarse las agujetas de los zapatos puede resultar difícil. Y pérdida de masa muscular, en donde se nota que los músculos se van haciendo más pequeños. Por último, si los nervios autónomos están dañados, se podrían afectar otras áreas y funciones corporales.
Por ejemplo, podría haber cierta incontinencia urinaria, sudoración excesiva o bien no poder sudar y, además, los hombres podrían tener disfunción eréctil y las mujeres podrían experimentar sequedad vaginal y dificultades para el orgasmo. Algunas de las principales afecciones que pueden causar neuropatía periférica son diabetes mellitus. Esta es la causa más común. Deficiencia de vitaminas B1, B6 y B12. Consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Quimioterapia y radioterapia y mala circulación sanguínea. También hay que decir que muchas veces no se logra identificar la causa, en cuyo caso se le denomina neuropatía periférica idiopática. La neuropatía se puede clasificar en 3 niveles de intensidad: leve, moderada y severa. Con esta base, el tratamiento irá de menor a mayor e incluye 1. Tratar el problema de origen. 2. Cubrir los requerimientos vitamínicos. Y 3. Tomar medicamentos. Cualquiera que sea el nivel de intensidad de la neuropatía, se debe tratar el problema de origen. Por tanto, las personas diabéticas deberán tener un perfecto control de los niveles de azúcar en la sangre. Se deberán cubrir los requerimientos vitamínicos necesarios. Habrá que evitar el consumo de alcohol y se deberá atender la mala circulación. Una forma de cubrir adecuadamente los requerimientos vitamínicos es mediante la alimentación. En especial, es necesario cubrir las necesidades de vitaminas del complejo B. Los mejores alimentos que las contienen son huevo, carnes, pescado y productos lácteos bajos en grasa. De estos, el mejor y de más fácil adquisición y preparación es el huevo. Pero habrá quien considere que el huevo eleva el colesterol en la sangre, lo cual es un criterio erróneo, pues los principales alimentos responsables del aumento de los niveles de colesterol malo o LDL en la sangre son las grasas saturadas y las grasas trans. Y aun cuando la mayoría de los alimentos ricos en colesterol suelen ser también ricos en esa clase de grasas, el huevo no lo es. Los principales componentes del huevo incluyen vitaminas. Por ejemplo, aporta todas las vitaminas del complejo B, incluida la vitamina B12, que, como se sabe, no la contiene ningún alimento de origen vegetal. También contiene proteínas, minerales y antioxidantes. La Asociación Americana del Corazón considera razonable el consumo de un huevo por día en el marco de una dieta saludable. El huevo favorece el desarrollo del cerebro gracias a su alto contenido en colina, un nutriente necesario que participa en la construcción de las membranas celulares, incluyendo las membranas de las neuronas, lo que contribuye a mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso. Las vitaminas del complejo B también se pueden adquirir en tabletas y se pueden tomar sin problemas. Ahora bien, los principales medicamentos que alivian los síntomas de la neuropatía periférica son analgésicos simples, como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ibuprofeno. Medicamentos anticonvulsivos. Los principales son pregabalina y gabapentina. Antidepresivos, como duloxetina y venlafaxina. Y opioides menores, en donde destaca el tramadol. Cabe mencionar que el ácido alfa-lipoico,
que es un antioxidante que se ha usado durante años en Europa, alivia el dolor y entumecimiento en las piernas y los brazos en las personas con neuropatía diabética, así que también se puede tomar. Los pacientes con neuropatía leve solo requieren una buena aportación vitamínica, como ya se mencionó, y analgésicos simples para los momentos más críticos de dolor. Si la neuropatía es moderada, al tratamiento anterior se le agrega un anticonvulsivo e incluso se puede agregar adicionalmente un antidepresivo. Y si la neuropatía es severa, a lo anterior se podrá agregar un opioide menor, como tramadol, generalmente asociado a paracetamol. En los pacientes que con todo lo anterior aún persiste mal control del dolor y demás síntomas, por ejemplo, aquellos que han recibido quimioterapia y radioterapia, se recomienda derivarlos a una clínica del dolor, en donde, si fuera necesario, se podrían indicar opioides mayores. Por último, se recomienda hacer ejercicio físico. El ejercicio regular, como caminar unos 30 minutos 3 veces a la semana, puede auxiliar en la reducción del dolor por la neuropatía, mejorar la fuerza muscular y ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre. En términos generales, la neuropatía leve y la moderada terminan por curarse. Pero en la neuropatía severa solo es posible lograr un buen control, de tal manera que el paciente pueda incorporarse a sus actividades ordinarias.